Secuestro pulmonar, reporte de caso, realizado por el doctor José Miguel Arriola Navas, quien es jefe de cirugía de tórax del Hospital Roosevelt, Guatemala. Jefferson Jiménez, residente 3 de maestría en cirugía general del Hospital Roosevelt. Y María Fernanda Herrera, estudiante de pregrado de la Universidad de Rafael Landívar. Como introducción, el secuestro pulmonar es una malformación congénita poco común, caracterizada por la presencia de una porción de parénquima pulmonar que recibe vascularización independiente de la circulación sistémica. Existen tres variantes principales: malformaciones intraloares, extraloares y comunicantes del intestino anterior broncopulmonar. Se trata de una patología de presentación clínica variable y cuyo tratamiento es, en la mayoría de los casos, quirúrgico, requiriéndose usualmente resecciones loares. Como marco de referencia, tenemos que el secuestro pulmonar es una anomalía pulmonar congénita infrecuente, definida como un área de tejido pulmonar displásico y no funcional con un riego sanguíneo sistémico anómalo y diversas formas de drenaje venoso. La incidencia de malformaciones congénitas de las vías respiratorias pulmonares es de 1 por 8 a 300 a 35.000, y los secuestros pulmonares comprometen del 0.15 al 6.4% de las malformaciones congénitas del pulmón. El secuestro pulmonar se considera principalmente una enfermedad infantil, ya que la mayoría de los casos se diagnostican en una etapa temprana de la vida. Sin embargo, en algunos casos, el diagnóstico puede no ser evidente durante la infancia y las personas con esta afección pueden continuar su vida siendo asintomáticos. Los secuestros pulmonares asintomáticos se encuentran típicamente de manera incidental en las imágenes de radiología de diagnóstico. Los secuestros pulmonares se presentan con mayor frecuencia en neumonía recurrente. Sin embargo, también se ha informado que se presenta como dolor torácico, tos, dificultad para respirar y hemoptisis. Como planteamiento del problema, teniendo en cuenta que la presentación de esta afección resulta rara durante la edad adulta, se presenta el caso de una mujer de 46 años quien acudió a consulta por cambios compatibles con proceso neumónico basal izquierdo encontrado en estudio de imagen de radiografía con antecedentes de neumonías a repetición. Como objetivo tenemos presentar el caso clínico de una paciente con vascularización anómala transdiafragmática hacia el lóbulo pulmonar inferior. Para esto se documentó y se presenta un caso interesante. Los resultados, pues, es una paciente femenina de 46 años, ama de casa, con antecedentes de neumonías a repetición en la infancia, no tabaquista, quien inició con cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por malestar general, astenia y edemia, sin presencia de hemoptisis. Consulta por cambios compatibles con proceso neumónico basal izquierdo, encontrado en estudio por imagen de radiografía, acude con tomografía computada de tórax, que describe en la base pulmonar izquierda zona de afectación alveolar con broncograma aéreo, así como derrame pleural de pequeña cuantía. Posteriormente se realiza discusión de caso multidisciplinario con departamentos de neumología y oncología, donde se considera atrapamiento pulmonar y lóbulo inferior izquierdo no funcional, por lo que se decide llevar a sala de operaciones para realizar una toracoscopía izquierda. Se muestra dicho lóbulo firmemente adherido a músculo diafragmático izquierdo, por lo que fue necesario convertir a toracotomía posterolateral izquierda. Se encuentra vascularización anómala o transdiafragmática hacia el lóbulo pulmonar inferior, el cual con aspecto hepatizado se presentaba con flujo sistémico. Se requiere ligadura de estos vasos nutricios y en una ocasión engrapadora vascular con el fin de individualizar esta fusión. Se realiza lobectomía inferior izquierda. Posteriormente, el examen histopatológico final reportó lóbulo pulmonar inferior izquierdo de 10 por 6 por 4 centímetros, de color violáceo, con múltiples áreas de metaplasia y marcado de engrosamiento de vasos con zonas de fibrosis irregular. Tras la cirugía, la paciente fue estabilizada y dada de alta sin complicaciones. Como discusión, pues el secuestro pulmonar es una patología muy rara que puede presentarse en adultos. La anomalía aberrante representa un segmento de tejido pulmonar sin conexión con el árbol traqueobronquial o la circulación arterial pulmonar. Los secuestros pulmonares se clasifican en función de su ubicación anatómica, ya sea intralobar o extralobar. El secuestro intralobar es más común, el 75% de los casos, que el secuestro extralobar, aproximadamente en una proporción 3:5. Los secuestros extralobares están cubiertos por una capa de pleura visceral y están completamente separados de las áreas funcionales del pulmón. Por el contrario, los secuestros intralobares no están separados por una capa de pleura y se localizan dentro del tejido
pulmonar normal. En este caso, pues la paciente tuvo un secuestro intralobar que en el 60% de los pacientes se diagnostica a los 20 años o menos y rara vez se encuentra en adultos mayores de 40 años. La mayoría de los secuestros pulmonares surgen en el pulmón izquierdo, aproximadamente 2/3 de los secuestros pulmonares se encuentran en el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo. Reciben irrigación sanguínea de circulación sistémica, más comúnmente de la aorta torácica o abdominal. Estos poseen drenaje venosos hacia las venas pulmonares, la vena ácidos, vena hemiácidos, la vena cava inferior o la aurícula derecha. Pues microscópicamente se caracterizan por lesiones quísticas y parénquima pulmonar muestra tejido inflamatorio y fibrosis junto con tejido infiltrado rico en linfocitos. El diagnóstico puede lograrse mediante una angiotomografía, la cual ofrece un enfoque no invasivo en comparación con la angiografía aórtica con catéter, que solía antes ser necesaria para determinar la irrigación arterial y diagnóstico. Sin embargo, en este caso, el vaso aferente que alimenta el secuestro pulmonar no se visualizó mediante una tomografía contrastada no realizada específicamente como angiotomografía. El tratamiento óptimo implica la resección quirúrgica para evitar infección y el daño del parénquima pulmonar. Se recomienda la cirugía incluso en pacientes asintomáticos. En casos de infección pulmonar o destrucción del tejido pulmonar normal, se puede considerar como una resección mayor, como lobectomía o neumonectomía. El resultado suele ser curativo. En conclusión, el secuestro pulmonar no es una patología frecuente, por lo que el diagnóstico prequirúrgico en pacientes adultos es bastante complejo y frecuentemente se realiza durante la cirugía o en el estudio anatomopatológico. Al identificar el aporte arterial anómalo y drenaje venoso correspondiente, se logran tomar las medidas quirúrgicas adecuadas. Dependiendo de las características del secuestro pulmonar, como la localización del vaso nutricio o el tamaño, se realiza la resección por videotoracoscopía o por vía convencional. Generalmente toracotomía posterolateral, dependiendo de la localización. Muchas gracias.